Ahí me ve la diapositiva, ¿cierto? Sí, Listo. perfectamente. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de vía aérea, específicamente en pediatría. Vamos a tocar varios temas. Vamos a empezar desde la anatomía de la vía aérea superior. Vamos a hablar un poco de las diferencias de la vía aérea entre los niños y los adultos, aunque esto en la revisión pasada pues ya lo nombré. También de la fisiología de la vía aérea superior. Vamos a ver cómo debemos evaluar una vía aérea, cuál debe ser el manejo de esta vía aérea y vamos a tener unos ítems sobre manejo de vía aérea difícil y manejo de vía aérea en COVID, que es como lo que nos interesa en el momento. Entonces, hablando sobre la anatomía, pues tener en cuenta que la cavidad nasal es la parte más superior de esa vía aérea respiratoria, entonces va desde las narinas por su parte anterior hasta las coanas por la parte posterior. Y esto es lo que nos va a dar paso pues al inicio de lo que conocemos como la nasofaringe. El paladar duro constituye el piso de la nariz y va a separarlo de la boca. Y por otro lado, tenemos el vestíbulo, pues que es la entrada de la nariz que está delimitado por ese cartílago septal. Las paredes laterales tienen tres proyecciones óseas, que es lo que nosotros denominamos cornetes. ¿Por qué son importantes? Pues porque estos van a dividir la cavidad nasal en cuatro canales. Estos canales, pues es el cornete superior, el cornete inferior y el cornete medio. De esto, importante resaltar que, meato inferior, meato superior y meato medio. De esto, importante resaltar que en el meato inferior nos va a drenar la glándula lacrimal, que en el meato medio nos van a drenar los senos paranasales tanto maxilar como frontal, y en el meato superior drena el seno paranasal esfenoidal. Por otro lado, la irrigación de la cavidad nasal va a estar dada principalmente por la arteria maxilar y una de sus ramas que es la esfenopalatina. Y ya en la parte externa va a estar a cargo de la arteria facial, que sabemos que viene de la carótida externa, y de las arterias etmoidales que vienen de la carótida interna. Estas arterias se van a unir y van a formar lo que conocemos como el plexo de Kieselbach, que es el plexo que comúnmente sangra. Eh, en cuanto a la faringe, se define como una estructura tubular que abarca el espacio ubicado entre la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides y se va a dividir en tres regiones como vemos en la imagen. Entonces está la nasofaringe, que es más o menos a nivel de la coana superior, la orofaringe, que es el istmo de las fauces, y la hipofaringe, que es más o menos a nivel de C4, C6. Ya en cuanto a la laringe, esta es una estructura tubulocartilaginosa que, como dije la semana pasada, esta es más cefálica en los niños, entonces la vamos a encontrar a nivel de C3 y C4. La laringe se va a componer de un hueso que es el hioides y 11 cartílagos que entre los simples, es decir, los que son únicos, está el tiroides, el cricoides y el epiglótico. Y los pares cartilaginosos que están los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. La estructura que conforma la glotis se puede diferenciar en tres estructuras anatómicas que son correspondientes pues a la epiglotis en la zona superior, que es donde se dice que están las cuerdas vocales falsas, la glotis, que es propiamente donde encontramos las cuerdas verdaderas, y la subglotis. Dentro de los cartílagos laringeos tenemos el cartílago cricoides, el cual es una estructura completamente cerrada, que esta va a rodear la tráquea y tiene una forma de anillo en sello. Este cartílago cricoides tiene la lámina del cricoides, la cual es ancha en la parte posterior, y el arco cricoideo, que es más estrecho, más pequeño en su parte anterior. Por la parte inferior de este cartílago cricoides se encuentra la parte más estrecha de la vía aérea de los niños, como vamos a ver más adelante. Ya el otro cartílago es el tiroides, es una estructura en forma de herradura y se caracteriza porque en su parte anterior convergen dos láminas, que es la derecha y la izquierda. Pero en su parte posterior este cierre no va a ser completo, de forma que queda abierto pues hacia la vía aérea. Este es el cartílago más grande de todos los cartílagos que tenemos en la laringe,
y tiene dos estructuras que son palpables. Una es la prominencia laringea y la otra es la escotadura tiroidea superior. Ya en cuanto a la epiglotis, pues esta va a tener una forma de hoja, se une en la cara anterior al cartílago tiroides y su parte posterior va a quedar libre, que es la que va a generar el movimiento. Este cartílago ocluye la glotis, impidiendo que el contenido de los alimentos vayan a pasar a la vía aérea. Pero en el proceso de lo que conocemos como fonación, este cartílago se va a levantar para permitir la salida del aire a través de la glotis, generando el proceso de fonación. En la parte superior, como en el margen superior de la epiglotis, está detrás de la parte pues de la faringe de la lengua, y la mitad inferior de la superficie posterior de la epiglotis se levanta ligeramente para formar el trabéculo epiglótico. Entre los cartílagos pares tenemos los aritenoideos, como vemos en la imagen, que estos van a formar una forma como piramidal con tres superficies, tiene una base y tiene un vértice. Los corniculados, que tienen una forma cónica, y su base es la que se va a articular con los vértices de los cartílagos aritenoideos. Y ya en cuanto a los cuneiformes, tienen una forma se llama de palo de golf, que se une anteriormente a los cartílagos corniculados, y estos van a estar suspendidos en la parte de la membrana fibroelástica de la laringe, y que es la que los va a unir a los cartílagos aritenoideos. En cuanto a la epiglotis y los pliegues de esta, entonces en la imagen pues vemos una epiglotis normal. Esta, como vemos, es estrecha, tiene una forma de omega. Esta característica de omega le va a permitir aproximar la úvula durante la alimentación, separando la respiración del líquido y permitiendo la respiración al mismo tiempo que la deglución. Esta tiene dos estructuras que son las cuerdas vocales. Entonces, en las cuerdas vocales, los pliegues del tejido laringio consisten en los siguientes. Entonces, tenemos los pliegues ariepiglóticos, que son pareados y que se van a extender desde la epiglotis posterior a la superficie superior de los aritenoides. Y alrededor de las cuerdas vocales vamos a encontrar los pliegues vestibulares, que en su parte anterior se insertan en la epiglotis y en su parte posterior en los cartílagos corniculados. Entonces, el movimiento de estos pliegues durante la fonación hace que las cuerdas vocales se desplacen lateralmente, permitiendo la salida del aire y permitiendo la posición de la glotis a nivel de la vía aérea. La irrigación va a estar dada por las ramas laringeas de las arterias tiroideas superiores e inferiores, y la inervación, tanto sensitiva como motora, está dada por las dos ramas del nervio vago, el nervio laringio recurrente y los nervios laringios superiores. El nervio laringio superior se divide en dos ramas, que va a ser pues la rama interna y una rama externa. La rama interna es la que proporciona la inervación sensorial a la porción supraglótica, mientras que la rama externa va a dar la inervación motora al músculo cricotiroideo. El nervio laringio recurrente confiere también la inervación sensorial a la laringe subglótica y da la inervación motora de todos los demás músculos laringios. Bueno, tradicionalmente, pues se hicieron como estudios para definir la porción más estrecha de la vía aérea. Entonces, en el adulto se sabe que es el espacio que está entre las cuerdas vocales, que es la glotis, mientras que en los niños corresponde al anillo cricoideo, que se encuentra pues en el espacio subglótico. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que si en un adulto intentamos pasar un tubo endotraqueal, pues este pasa a las cuerdas vocales y ya el resto del trayecto va a seguir sin complicaciones. A diferencia de los niños, que si ingresamos un tubo endotraqueal y este pasa fácilmente las cuerdas vocales, pues vamos a encontrar una mayor resistencia en el área subglótica. El crecimiento del área subglótica tiene un crecimiento a partir de los 2 años de vida, de tal manera que los anillos cricoideos y tiroideos van a alcanzar dimensiones adultas más o menos alrededor de los 10 a los 12 años de vida.
En cuanto a las funciones de la laringe, entonces encontramos que está la inspiración, que esta va a producir un descenso de la laringe por aumento de la presión intratorácica, y esto genera un estiramiento longitudinal y aumenta la distancia entre los pliegues aritenoepiglóticos y vestibulares y entre los pliegues vocales. Entonces, las contracciones de los músculos intrínsecos de la laringe van a generar un movimiento que va a ser lateral de los aritenoides y vestibulares y también pues de los pliegues vocales. Mientras que en la expiración, al final de la expiración, la laringe va a volver a su posición de reposo con un acortamiento longitudinal de la distancia entre los pliegues ariepiglóticos, vestibulares y vocales, y las aritenoides van a regresar simultáneamente pues a la posición de reposo y hacen como una especie de giro y se describe como un movimiento de meneo hacia adelante y así va a disminuir la distancia que existe entre estos dos y reduce también la tensión de los pliegues. El cierre de la glotis o el cierre glótico durante la expiración forzada, por ejemplo en las maniobras de Valsalva, es un cierre laringio voluntario y fisiológicamente va a ser similar al cierre laringio involuntario como en el laringoespasmo. Entonces, el cierre glótico forzado ocurre en varios niveles. La contracción de los músculos laringeos intrínsecos produce una reducción marcada en la distancia interaritenoidea, va a producir un balanceo anterior y un movimiento que va a ser medial de los aritenoides, y esto pues que va a causar como la oposición de los pliegues vocales, vestibulares también, y va a haber un acortamiento longitudinal de la laringe que disminuye el espacio entre la área epiglótica, la vestibular y los pliegues vocales. El cierre de la laringe durante el laringoespasmo va a ser similar, pero no idéntico al cierre glótico voluntario. Entonces hay dos diferencias importantes. Primero, pues tenemos el laringoespasmo, que este se va a acompañar de un esfuerzo inspiratorio que separa longitudinalmente el pliegue vocal de los pliegues vestibulares. Y segundo, en contraste pues con el cierre glótico forzado, ni el músculo tiroaritenoideo ni el músculo tiroideo se van a contraer. Entonces, por lo tanto, la oposición de los pliegues ariepiglóticos y pliegues tiroideos, pues esta va a ser mínima. Y no hay un cierre completo de las cuerdas vocales durante la inspiración. La fonación se realiza mediante la alteración del ángulo entre los cartílagos tiroides y cricoides y mediante el movimiento medial de los aritenoides durante la expiración. Estos movimientos resultan en alteraciones en la tensión de las cuerdas vocales durante el movimiento del aire, causando la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, las lesiones que se produzcan a nivel de las cuerdas vocales, ya sea inflamatorias o por paresia de ellas o no sé, por papilomas, van a afectar la fonación. Entonces, la fonación es la única función laringea que altera el ángulo cricotiroideo. Por eso es que a pesar que haya una obstrucción significativa de las vías aéreas durante la inspiración, pues todavía es posible realizar la fonación. Ya en cuanto a las diferencias anatómicas, entonces recordar pues que los bebés son respiradores nasales. La laringe en ellos, como vimos, va a ser más cefálica, más o menos a nivel de C3, C4, y las estructuras orofaringeas van a estar más juntas. Entonces la lengua va a descansar sobre el techo de la boca, y la inmadurez de esa coordinación entre el esfuerzo respiratorio y el motor orofaringio es lo que nos explica en gran parte de por qué son respiradores nasales. Entonces el occipucio también en ellos, pues en los lactantes menores de 2 años, va a ser prominente, y eso hace que se genere una flexión del cuello debido pues al gran tamaño de la cabeza, y esto pueda llevarnos a una obstrucción de la vía aérea superior. Tener una posición más alta o más cefálica va a favorecer pues la respiración nasal y el proceso de succión y respiración que se puedan dar de forma simultánea. Entonces, como dijimos, esta va a tener una forma de omega y va a ser más larga, y el hecho de abrir la vía aérea nos permite ver la laringe y la glotis,
Y en estos pacientes, pues va a ser más fácil que esto lo podamos hacer por medio de utilización de hojas rectas en el laringo, como vamos a ver más adelante. Pues esto es lo mismo, esta es la relación de la apertura glótica con las vértebras cervicales, donde dijimos que en los niños es más o menos a nivel de C3, C4, y el hueso hioides va a estar en C2, C3, más o menos por encima de los 2 años. Y esto hace que la distancia entre la lengua, el hueso hioides, la epiglotis y el techo de la boca en lactantes sea menor que en adultos o en niños más grandes. Bueno, esa capacidad de coordinar la respiración y la deglución va madurando a medida que el niño va creciendo. Entonces la laringe se va agrandando caudalmente en el cuello a medida que la columna cervical también se alarga y el bebé comienza a respirar adecuadamente por la boca. La maduración de esto va a empezar más o menos alrededor de los 3 a 5 meses y esa capacidad de respirar por la boca pues va a variar dependiendo de la edad. Entonces tenemos que 8% pues va a ser en los prematuros de entre las 31 y 32 semanas, el 28% entre las 35 y las 36 y el 40% en los recién nacidos a término. Entonces, la glotis se mueve caudalmente a medida que crece el lactante y en el menor de 8 años la laringe tiene una forma de cono. Entonces, en esta base se va a encontrar su parte más estrecha, que es el anillo cricoides, como vimos ahora, y en contraste la laringe en adultos es de forma cilíndrica y su parte más estrecha pues va a ser en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales es otra de las diferencias que encontramos. Entonces, en el adulto estas tienen una disposición horizontal, mientras que los niños se encuentran inclinadas y tienen un ángulo más caudal y su eje es oblicuo, hacia adelante. Entonces, a diferencia del adulto que el eje es más perpendicular pues al eje de la tráquea. En cuanto al tamaño de la tráquea y los bronquios, hay diferencias tanto en el tamaño como en el calibre, pero pues las proporciones se tienen que mantener. Entonces, en el lactante la dirección de la tráquea va a ser caudal y esto va a permitir que cuando se aplique una presión sobre el cartílago cricoides, pues esta sea un poco más efectiva y nos mejore la visualización de la glotis. Y en esta gráfica vemos como en la medida que avanza la edad del niño, el diámetro y la longitud pues van aumentando y que más o menos hasta o a partir de los 12 años es donde se aproxima ya a las proporciones de un adulto. En esta otra gráfica vamos a ver cómo esas fuerzas que actúan a nivel de la vía aérea, específicamente de la porción de la tráquea que es intratorácica, como de la extratorácica, entonces la tráquea intratorácica va a estar sujeta a tensiones diferentes a las de la porción pues que está extratorácica. Entonces, durante la expiración, la presión intratorácica permanece negativa, manteniendo la permeabilidad de la tráquea y de los bronquios, y durante la inspiración, una mayor presión intratorácica negativa nos va a dilatar y va a estirar esa tráquea y los bronquios que están pues intratorácicos. Y en esta otra imagen vemos lo que sucede cuando se produce una obstrucción a nivel de la tráquea extratorácica, por ejemplo, en la en la epiglotitis, o cuando hay obstrucción por cuerpo extraño en la vía aérea. Entonces, cuando se produce una obstrucción en este punto, la inspiración, o sea, hay como una obstrucción que va a generar una presión intratorácica más negativa y nos va a provocar una dilatación de las vías aéreas intratorácicas y el efecto pues va a ser un colapso tanto de la tráquea intratorácica por debajo del nivel de la obstrucción, donde va a haber presencia de un estridor. En esta otra imagen vemos dos puntos de referencia. Entonces está en la parte más proximal, vemos una obstrucción traqueal que va a ser intratorácica, que puede estar presentada por un cuerpo extraño, y esa se va a caracterizar por un estridor que puede ser tanto inspiratorio como expiratorio. Y vemos que también hay una dilatación de la tráquea por encima del punto de obstrucción. Mientras que en la parte inferior de la imagen vemos una obstrucción de la vía aérea inferior y en pacientes con asma o con bronquiolitis, en el cual hay un colapso intratorácico y bronquial significativo con una fase expiratoria más prolongada.
Bueno, la pared torácica en los niños pues va a ser cartilaginosa y suave, y esto pues va a permitir que sea un poco más maleable. Entonces las costillas proporcionan menos soporte para mantener una presión intratorácica negativa. Entonces esta falta de presión intratorácica negativa, combinada con un aumento de la distensibilidad de los bronquios, puede llevar al cierre funcional de las vías respiratorias con cada respiración. Entonces, por lo tanto, en un bebé o en un niño, la resistencia a las vías respiratorias pequeñas representa la mayor parte del trabajo respiratorio, mientras que en los adultos las fosas nasales van a proporcionar la mayor resistencia al flujo. Entonces, en presencia de una mayor resistencia de las vías aéreas o una disminución de la distensibilidad pulmonar, pues se va a requerir un aumento de esa presión transpulmonar para producir un volumen tidal dado, y esto pues va a hacer que se aumente el trabajo respiratorio. Entonces, cualquier cambio que nosotros tengamos en la vía aérea que aumente el trabajo respiratorio, pues nos va a provocar una insuficiencia respiratoria más fácilmente. Y otra cosa importante es la ubicación de la resistencia en los niños lactantes, que el 60% va a estar a nivel de los bronquios y de las vías aéreas más pequeñas, y solo un 25% lo vamos a encontrar a nivel de las coanas, a diferencia de los adultos, que la resistencia va a estar más a nivel de las coanas. Otra diferencia importante es las características de las fibras del diafragma. Entonces, como por ejemplo de los músculos intercostales. Entonces, en el niño y en el adulto hay unas diferencias más histológicas que hacen que los niños tengan una mayor capacidad de fatiga. Entonces, estas fibras tipo 1 que generan movimiento repetitivo y prolongado, ese porcentaje de fibras va a estar, aumenta significativamente con la edad, de tal manera que los niños recién nacidos o los prematuros van a tener una mayor cantidad de fibras tipo 1 comparado con los lactantes a término. Entonces, esto hace que los niños pequeños, frente a situaciones que aumenten el trabajo respiratorio, al no contar con las fibras tipo 1, puede llegar pues a tener una falla respiratoria más rápida. En cuanto a la historia clínica, pues va a ser muy importante valorar los antecedentes de la presentación clínica relacionados pues con los síntomas respiratorios. Entonces, si mi paciente tiene tos, tengo que saber si estoy frente a un laringoespasmo, un broncoespasmo o un edema de la epiglotis o subglótico. Si mi paciente tiene ronquidos o veo que tiene una respiración anormal, pues puedo pensar en cosas un poco más comunes como son la hipertrofia adenoidea, la obstrucción por cuerpo extraño, o en los niños obesos pensar pues en un síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Si tengo tos productiva, pues mirar si eso puede ser una bronquiolitis o una neumonía. Si tengo tos súbita, pues lo primero que debo pensar es si es un cuerpo extraño. Y si la tos ya es nocturna, pues mirar si estamos frente a una masa o algo que no hemos detectado. También es importante saber si este paciente ya tuvo episodios de Croup y si tenemos un estridor que es más bien inspiratorio, entonces podemos pensar en estrechamiento subglótico, en macroglosia o también en cuerpo extraño. Ya por otra parte, entonces si mi paciente tiene una disfonía, pues pensar que puede tener una laringitis, una parálisis de las cuerdas vocales. ¿Cómo ha sido ese manejo del asma con broncodilatadores? Si mi paciente es muy frecuente que presente broncoespasmos. Si por el contrario mi paciente hace neumonías repetitivas, pues tengo que preguntarme qué está pasando a nivel de esas estructuras que lo lleven a generar esas neumonías. Si ha tenido historias de aspiración por cuerpo extraño. Si por el contrario este paciente se ha detectado que tiene una vía aérea difícil, entonces pues tenemos que prepararnos en cualquier momento que él nos pueda llegar al servicio, y si hay historial de tabaquismo en el hogar. Entonces, ya hablando sobre la aproximación con el paciente, pues tenemos que tener en cuenta que lo más importante para nosotros en pediatría es el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, pues sabemos que nosotros evaluamos desde la apariencia, entonces vemos cómo está el tono, si tiene movimientos espontáneos, cómo está la interactividad, si mi paciente está alerta, si interactúa con el examinador, cómo está la consolabilidad de ese paciente, si se calma cuando lo carga la mamá, cómo está la mirada, si mantiene contacto visual y pues cómo está el lenguaje o el llanto.
Ya en cuanto a las características del trabajo respiratorio, pues mirar si tiene algún sonido anormal, si por el contrario tiene una posición, no sé, en forma de trípode, que haga pues que sospechemos que tiene otro tipo de patologías, si tiene presencia de retracciones, y ya en cuanto a la circulación, pues mirar las características de mi paciente, si está pálido, si está cianótico. Al examen físico, pues es que es importante valorar muchas cosas, desde el aspecto general con el triángulo de evaluación pediátrica, hasta la parte respiratoria. Entonces, si mi paciente tiene leteo, si respira por la boca, si respira por la nariz, si yo veo que simplemente mirándolo desde lejos ya se le notan las retracciones, si tiene una frecuencia respiratoria aumentada, si él va a tener cambios en la voz, que es importante, cómo está la apertura de la boca, cómo está el tamaño de la lengua. Entonces, todo esto es importante y para esto, pues tenemos varias escalas de evaluación. Entre estas, pues tradicionalmente se ha utilizado la Malampati en adultos y clásicamente se puede usar en los niños. Este tiene un rendimiento positivo en mayores de 6 años y la escala, como sabemos, va del 1 al 4 y entre mayor el número, pues va a constituir un predictor de la vía aérea difícil. Entonces, ¿qué va a ser importante en el manejo de la vía aérea? Entonces, la mejor manera de mantener una vía aérea, pues es colocar al paciente en la posición adecuada. Entonces, en menores de 2 años, al tener un occipucio prominente, hacen que en la posición neutra, pues hasta esto les pueda generar una obstrucción de la vía aérea. Entonces, la mejor forma de mantener esa vía aérea permeable es que coloquemos un rollito, una toallita, una almohadilla, de manera que la cabeza quede un poco extendida con respecto al eje longitudinal y esto va a permitir pues que la vía aérea sea permeable y que podamos alinear los ejes. Ya en los niños más grandes, estas características anatómicas del occipucio, pues esto ya no lo vamos a tener, pero entonces en ellos podemos posicionar la vía aérea con la colocación de rodillos a nivel occipital y aquí vamos a tener pues la alineación de los ejes, como más adelante les voy a mostrar. En cuanto a las máscaras de ventilación, pues estas van a estar disponibles en muchos tamaños, en muchas formas y en varios materiales. Entonces, lo importante aquí es que la almohadilla, pues esa almohadilla se va a inflar y se va a adaptar al contorno pues, de la cara del paciente para proporcionar un sello adecuado. El hecho de que sean plásticas y transparentes permite que yo pueda visualizar la humedad, si mi paciente tiene secreciones, si tiene la boca abierta o el color de los labios. Y pues la forma adecuada de usarla es que ella debe descansar sobre el puente de la nariz sin ocluir los ojos y extenderse hasta la mandíbula. En cuanto a las cánulas orofaringias, están indicadas para... ¿Qué fue? Están indicadas para proteger la vía aérea superior. Se debe seleccionar apropiadamente el tamaño de la cánula que se va a usar y esta se calcula midiendo desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Entonces, se puede insertar un depresor de la lengua sobre la lengua para facilitar la inserción de una vía aérea oral y prevenir pues que se vaya a doblar la lengua. Entonces sabemos que estas podemos, o sea, las indicaciones para usarlas es cuando hay ausencia de reflejos protectores de la vía aérea, cuando mi paciente está inconsciente, pero va a estar contraindicada cuando tenemos sospecha de fractura de base de cráneo, coagulopatías o fístulas del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a las cánulas nasofaringias, se usan ocasionalmente en niños para aliviar la obstrucción pues, de la vía aérea y la distancia se va a calcular desde la nariz hasta el ángulo de la mandíbula y esas se usan para evitar o para prevenir que hayan traumatismos o sangrados de las adenoides cuando son muy grandes y se usan para aliviar la obstrucción residual de las vías respiratorias en un caso pues de una anestesia de urgencia. Las máscaras laringias, esta es una de mis favoritas. Es un dispositivo de control de la vía aérea que es uno de los mayores avances que hemos tenido en cuanto a manejo de vía aérea. Y el empleo de la máscara laringia en el paciente pediátrico comenzó a utilizarse realmente mucho después que empezó en el adulto y las recomendaciones dadas para la inserción, el mantenimiento
en el adulto no siempre van a funcionar igual que en los niños. Entonces, sobre todo en los niños menores de 15 kilos. Esta fue diseñada más o menos en los 80 y se ha ido modificando paulatinamente y se han ido también ampliando las indicaciones para usarla, pero la finalidad de ella es conseguir un correcto control de la vía aérea, tanto en situaciones de vía aérea difícil como para diferentes procedimientos. Entonces, en realidad, hoy en día todos los protocolos de manejo la recomiendan y realmente es una herramienta que nos ayuda mucho. ¿Cuándo está contraindicada? Pues cuando mi paciente tiene riesgo de broncoaspirar, cuando hay una disminución de esa compliance respiratoria y cuando el paciente pues tiene reflejos de la vía aérea superior presentes. ¿Cómo voy a escoger el tamaño de mi máscara? Entonces, en este cuadrito vemos el tamaño que está indicado de acuerdo al peso del paciente y como vemos, pues que esta se debe usar en niños que pesen más de 5 kilos. Entonces, una máscara tamaño 1, pues es de un niño mayor de 5 kilos. Una máscara tamaño 2 es para niños de 10 a 20 kilogramos y así más o menos en esta tabla nosotros nos guiamos de qué tamaño de la máscara es la que debo usar en mi paciente. Hay otros dispositivos supraglóticos. Está la Prosil, que es una máscara que viene con un accesorio que nos va a permitir el paso de una sonda gástrica. Está la Suprema, que es de PVC y tiene un tubo de drenaje que es desechable y genera una mayor estabilidad de la orofaringe y también tiene un protector de mordida. Está la Flexible, que permite una manipulación un poco más fácil. Y está la Fantrash, que es que al estar colocada, esta nos va a permitir pasar el tubo endotraqueal, haciendo pues mucho más fácil la intubación. En este cuadrito les quise ilustrar, como para tener en cuenta, realmente es más como para Shankuko, los sistemas de flujo. Entonces tenemos sistemas de bajo flujo como la cánula nasal y la máscara de oxígeno, en las que podemos proporcionar una FiO2 con una máscara de oxígeno hasta el 60%, y los sistemas de alto flujo pues ya están las cámaras cefálicas, en las de no reinhalación, los Venturi, que dependiendo del cual usemos, pues asimismo proporcionamos una FiO2 y asimismo graduamos pues los litros por minuto de oxígeno que vamos a proporcionarle al paciente. Bueno, ya hablando de la intubación orotraqueal, pues ya son procedimientos con técnicas más avanzadas y pues que tenemos que tener por lo menos un entrenamiento. Está indicado en paro cardiorrespiratorio, en obstrucción de la vía aérea, cuando yo debo proteger mi vía aérea, cuando hay traumas craneoencefálicos, siempre y cuando tengamos un Glasgow por debajo de 8, cuando estamos frente a un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda, cuando hay broncoaspiración y pues cuando por otros medios o usando otros dispositivos definitivamente no pude mantener mi vía aérea permeable. Esta imagen es importante porque lo que nos dice es que debemos trazar una línea recta entre el conducto auditivo externo y la parte anterior de los hombros. Y en pacientes menores de 2 años se debe poner una almohadilla entre las escápulas y en niños más grandes se debe colocar una almohadilla entre la región occipital y esto va a permitir que se me alineen los 3 ejes y permite pues una mejor visualización de las cuerdas vocales. Ya en cuanto a la técnica de intubación, yo sé que todos la tenemos un poco clara, pero pues la quise como traer muy específica. Entonces, es diferente las técnicas en niños a los adultos. El riesgo de obstrucción con traumatismos de las estructuras de las vías respiratorias aumenta en los lactantes, pues porque las dimensiones de las vías respiratorias son menores en los niños. Entonces, hacer avanzar la hoja hacia el esófago y luego retirarla lentamente para visualizar la laringe es una técnica que definitivamente debemos evitar, porque esta maniobra pues lo que va a hacer es que puede generar un traumatismo laringio cuando la punta de la hoja raspe la mucosa esofágica. Entonces, existen varios abordajes para exponer la glotis en bebés con hojas Miller. Un enfoque consiste en hacer avanzar la hoja del laringoscopio bajo visión constante a lo largo de la superficie de la lengua, colocar la punta de la hoja directamente en la vallécula y luego usar esta ubicación para rotar la hoja hacia la derecha y barrer la lengua pues hacia la izquierda y levantar adecuadamente la lengua para exponer la apertura glótica. Esta técnica nos evita pues que vayamos a causar un traumatismo de los cartílagos aritenoides,
Y al levantar la base de la lengua se levanta la epiglotis exponiendo la abertura glótica. Una vez que la hoja está debajo de la epiglotis se levanta con la punta exponiendo la apertura glótica. Entonces, este es un enfoque eficaz que nos ayuda en el lactante o en el niño, sobre todo cuando la intubación pues, es más difícil, y cualquiera que sea el enfoque que se utilice se debe tener cuidado de evitar el uso de hojas de laringoscopio como punto de apoyo y también pues tener en cuenta que no nos vayamos a llevar los dientes de los pacientes. En cuanto al posicionamiento correcto para la ventilación y la intubación, entonces cuando un paciente está acostado, los ejes que son el oral, que viene representado por la O, el faringeo por la P y la tráquea, pues obviamente por la T, pasan por 3 planos divergentes. Entonces una toallita o una almohada doblada colocada debajo del occipucio de la cabeza va a hacer que se alineen los ejes de la faringe y la tráquea y la extensión de la articulación atlanto-occipital da como resultado pues que haya un alineamiento de los 3 ejes. Bueno, entonces aquí ya es más como hablando de cosas técnicas, tenemos 2 tipos de hojas, uno es, me suena que alguien se conecta, bueno, uno es la Miller que es recta y la Mackintosh que es la curva. Entonces en los niños principalmente neonatos y prematuros, pues por disposición de la vía aérea sabemos que nosotros vamos a usar hojas rectas. Entonces en este cuadrito vemos más es como cómo seleccionar una hoja dependiendo de la edad y el peso de mi paciente. Entonces sabemos que en los pretérminos usamos hoja cero igual que en los neonatos. En los niños ya mayores podemos usar hojas inclusive 2 y podemos pensar también en usar hojas curvas, pero pues eso sí va a depender más de la condición de mi paciente, de la edad. Y algo importante que a veces se nos pasa es cómo vamos a seleccionar qué tipo de tubo vamos a usar. Sabemos que vienen de varios tamaños. Entonces, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda vemos que en niños menores de 1000 gramos podemos usar tubos de 2.5. En niños mayores va aumentando, realmente va aumentando casi de 0.5. Entonces, así uno puede tener como de chancuco esta tablita para en el momento que lo vayamos a necesitar. Y la otra cosa que a veces se nos olvida es a qué distancia tenemos que fijar el tubo. Entonces, en la tabla de la derecha nos dice más o menos a cuántos centímetros debo dejar fijado mi tubo o la profundidad que debe tener mi tubo. Entonces, si de pronto no tenemos la tablita, pues recordar o grabarnos como el cálculo que es la edad en años, obviamente, dividido 2 más 12. También tenemos el peso dividido 5 más 12 o el diámetro por 3 o en neonatos el peso más 6. Realmente podemos usar como con la que nos sintamos más cómodos. ¿Qué complicaciones voy a tener de la intubación? Una cantidad. Entonces tenemos desde lesiones de la vía aérea hasta traumas, abulsión de los dientes que es muy común, laceraciones, perforaciones, hipoxemia, edema glóticos, croup, posintubación, que es muy común. Entonces, pues aquí les traje como los más comunes. Pues no comunes, pero pues los que más, a los que más debemos tenerles miedo. Uno, pues es el croup posintubación. Afortunadamente aparece en el 0.2 al 1% de los niños. Pues no es tan frecuente, pero tengo que tener en cuenta que hay unos factores que me van a hacer como tener una mayor predisposición a que esto pueda pasar y los debo tener en mente. Entonces, por ejemplo, que use un tubo que sea demasiado grande para mi niño, que esté cambiando de posición al paciente, que el paciente no esté supino, sino que por el contrario, pues lo tengamos en prono o en otra posición, que haya tenido que hacer varios intentos antes de lograr una vía aérea, que sea un niño entre 1 y 4 años y pues obviamente el antecedente. Entonces este club se va a caracterizar porque vamos a tener disfonía, estridor y retracciones y su severidad se puede evaluar con el score de Wesley, que aquí lo que nos evalúa es la severidad del estridor, la presencia de retracciones y la entrada del aire, también la presencia de cianosis y el nivel de conciencia. El tratamiento es dexametasona, dosis de 0.6 miligramos kilo en dosis única, la adrenalina nebulizada, pero la justificación de este tratamiento se basa principalmente en la experiencia en el tratamiento con croup infeccioso.
Entonces se debe tener precaución al traducir pues los tratamientos de un tipo de un CRUP a otro, ya que los dos tipos de CRUP pues son procesos diferentes y quizás las intervenciones de uno pues no nos van a ser eficaces en el otro. Ya en cuanto a la estenosis laringotraqueal, es una complicación pues también de la intubación, es realmente infrecuente, el 90% van a ser adquiridas y el principal factor de riesgo pues va a ser la intubación prolongada. La incidencia en recién nacidos pretérmino es baja porque el cartílago cricoides es relativamente inmaduro, entonces a esa edad la estructura del cartílago es hipercelular y la matriz tiene un gran contenido de líquido, lo que hace que las estructuras sean más resistentes y menos susceptibles a las lesiones isquémicas, teniendo en cuenta pues que la patología de la estenosis subglótica adquirida pues va a ser la isquemia. Entonces aquí vemos pues que esto nos va a llevar a una disminución del calibre de la glotis, de la subglotis. Entonces lo que vamos a encontrar es que mi paciente tiene dificultad respiratoria, va a tener un estridor mixto, o sea, tanto expiratorio como inspiratorio, puede tener tirajes, se va a acompañar de un llanto débil o de disfonía. Recordar pues que el 90% es adquirido como vimos. Entonces, el primer signo de desarrollo de estenosis pues es que yo tenga un fracaso en la extubación, o que tenga necesidad de reintubar con un tubo más pequeño y pues ante un paciente con disfonía persistente después de una intubación, pues esto me debe prender como las alarmas. Entonces aquí vemos la secuencia de eventos que suceden durante la estenosis laringotraqueal, entonces se da un edema, esto me lleva a una necrosis, a una ulceración de la mucosa, con lo que va a hacer que se dé una exposición del cartílago, entonces esto va a generar un tejido de granulación, luego un tejido cicatrizal y por último pues se me va a ir estrechando la vía aérea. ¿Qué factores predisponentes tengo? Lo que vimos, un tubo demasiado grande, que haya generado un trauma en ese proceso de intubación, se ha tenido como punto de corte una intubación prolongada de más de 25 días, que mi paciente requiera intubaciones repetitivas, o que haya un proceso infeccioso. Bueno, ahora sí hablando de vía aérea difícil, entonces tenemos varias definiciones. Entonces, una de ellas es que hay una falla para visualizar las cuerdas vocales en una laringoscopia directa, siempre que sea una persona experimentada, que la laringoscopia directa sea imposible por una vía aérea normal, que haya falla en la laringoscopia directa en los últimos 6 meses, o que la laringoscopia pues genere un trauma o que tengamos la sospecha de una vía aérea que va a ser difícil. Entonces, el acto de asegurar la vía aérea en pacientes pediátricos es un elemento realmente muy importante en todos los entornos, tanto perioperatorios, en urgencias, como en unidad de cuidados intensivos, debido a que las diferencias anatómicas y fisiológicas, pues la técnica de ventilación con máscara, con la laringoscopia directa o con intubación, pues es más difícil en los niños. Además, el tiempo que disponemos para realizar estas tareas va a ser mucho menor en pacientes pediátricos que en pacientes adultos. Y incluso entre los anestesiólogos pediatras y los médicos de cuidados intensivos que están capacitados en el manejo de las vías aéreas pediátricas, pues se detectan y se reportan fallas, que es lo que nos aumenta la morbimortalidad. Hay 4 factores de riesgo independientes para tener una vía aérea difícil que reporta la literatura. Entonces, tener un peso menor de 10 kilos, una micropnatía, que yo haya hecho más de 2 intentos de intubación o que haya hecho 3 intentos de laringoscopia directa antes de una técnica indirecta. En este cuadro simplemente lo que quiero es que vean que existe una cantidad de patologías asociadas a una vía aérea difícil. Entonces, no se asusten si les llega el servicio de urgencias, porque les va a llegar. Realmente tenemos desde una atresia de Cobanas, que es algo tan común, hasta tumores, hasta epiglotitis, bueno, o sea, de verdad en cualquier momento se nos puede presentar un paciente y lo importante es que estemos pues preparados. Entonces, 2 intentos de laringoscopia directa en un niño con intubación orotraqueal difícil se asocia con una alta tasa de fracaso y pues con una mayor incidencia de complicaciones. Entonces yo siempre tengo que considerar 2 estrategias. 1, pues minimizar el número de intentos de laringoscopia directa y 2, considerar un medio para la oxigenación pasiva
pues que sea diferente a la intubación si mi paciente lo permite. Entonces, ¿cómo voy a evaluar la vía aérea difícil? Uno, pues el historial centrado en la vía aérea puede ayudar a identificar los problemas desde el ingreso. Debe revisarse las visitas médicas previas para determinar la facilidad que ha tenido mi paciente en la ventilación con máscara o si ha necesitado, por el contrario, accesos diferentes para mantenerla. ¿Qué laringoscopio utilizaron? ¿Cuántos intentos tuvieron que hacer? Si pudieron visualizar fácilmente. Y pues en cuanto a este último, se clasifica generalmente utilizando la escala de Corman y Lane, donde vemos que el grado 1 nos permite ver una visualización total de la glotis, el grado 2 solamente nos permite ver la comisura posterior, el grado 3 solamente nos permite ver la punta de la epiglotis y pues en el grado 4 no vamos a ver nada. Esto debe ir seguido de una evaluación de la vía aérea que incluya una evaluación de la simetría de la cabeza, la cara y el cuello, el grado de la apertura de la boca, la presencia o ausencia de patología bucal, la higiene bucal, la medición de la distancia mento-ioidea y tiro mental y la capacidad de flexión y extensión del cuello. Entonces, a diferencia de los pacientes adultos, no se ha demostrado que la circunferencia del cuello y el índice de masa corporal sean factores predictivos para una vía aérea difícil en los niños. Entonces, aquí pues nuevamente les coloco el Mallampati. Siempre que yo esté frente a un paciente con sospecha de vía aérea difícil, tengo que hacerme una serie de preguntas. Entonces, si es una vía aérea potencialmente difícil por todos los antecedentes que ya vimos, si tiene algún síndrome, pues que yo sepa que me va a predisponer a esto. Si yo puedo evaluar el Mallampati y si este me da una categoría, no sé, el 4 que me dice que sí va a ser una vía aérea difícil. Si yo puedo mantener la ventilación mediante otro dispositivo de presión positiva, si puedo visualizar las estructuras glóticas durante la laringoscopía directa, si yo no logro mantener la vía aérea con un dispositivo de ventilación con presión positiva, puedo recurrir a un dispositivo supraglótico y en caso de requerir una vía aérea de emergencia quirúrgica, puedo establecerla. O sea, todas esas cosas tengo que tenerlas en mente cuando voy a estar frente a este tipo de pacientes. Una vez que yo sepa que mi paciente tiene una vía aérea difícil, se puede asegurar mediante una técnica avanzada, preferiblemente pues que no se haya usado, que haya tenido éxito antes, y los intentos de laringoscopia directa deben evitarse si no tuvieron pues éxito en el pasado. Entre los dispositivos o las técnicas diferentes, pues tenemos la videolaringoscopia indirecta, la intubación endotraqueal guiada por fibrobroncoscopia y el uso de dispositivos supraglóticos. Entonces, entre esos, pues la videolaringoscopia indirecta, a diferencia del laringoscopio convencional, no requiere un alineamiento del eje faringio-laringio para la visualización de la glotis y esta se usa pues cuando sabemos que es una vía aérea difícil anticipada. Estos cuadritos, bueno, sí se ve bien. Creo que de toda la charla, lo más importante son estos 3 cuadritos que les voy a mostrar. Entonces, como tener en cuenta 3 escenarios que yo puedo tener. Si mi paciente tiene ventilación para ventilar con máscara, entonces pues yo voy a mirar a mi paciente, voy a verificar que el sello de la máscara esté bien, si no, pues voy a posicionar la vía aérea ya sea con la almohadilla, voy a hacer presión cricoidea y si no, pues le voy a pedir el favor a otra persona que me ayude. Si definitivamente mi paciente no mejora, pues yo lo tengo que volver a evaluar y si tengo una obstrucción de la vía aérea superior, puedo usar un dispositivo nasal u oral o supraglótico, pero si no es por obstrucción de la vía aérea, entonces mirar si tengo un laringoespasmo, pues mis pacientes se puede usar relajantes musculares, pero si tengo un broncoespasmo, pues sabemos que tenemos los beta-2, ¿no? Los broncodilatadores. Pero si por el contrario mi paciente tiene dificultad para intubar, entonces puedo ventilar con máscara si el paciente lo permite, repetir la laringoscopia, pero recuerden que una vez entre menos intentos mejor. Entonces, tengo una pobre vista, entonces ya aquí pues tengo que recurrir a métodos indirectos como la videolaringoscopia indirecta, la fibro o la intubación con dispositivos supraglóticos. Pero si por el contrario mi paciente tiene dificultad también para ventilar con máscara, entonces voy a colocar una vía aérea supraglótica. Si mi paciente está estable, pues tratar de despertarlo para que respire. Pero si mi paciente está inestable hemodinámicamente, que es lo que normalmente nos va a pasar,
pues vamos a seguir al siguiente algoritmo, que es no puedo intubar y no puedo ventilar, que es como el escenario más grave. Entonces, si mi paciente está estable nuevamente, pues despierto al paciente si este se deja, pero si mi paciente está inestable y no tengo disponibilidad de cirujano, pues pensar en un convituo o una cricotiroidectomía, que es algo más avanzado. Y si mi cirujano está disponible, pues él ya hará, por ejemplo, una fibrobroncoscopia rígida. Y ya para finalizar, vamos a hablar como unos tópicos muy cortos sobre intubación en COVID. Entonces, recordar que el momento de la intubación en COVID, pues es el momento donde nosotros vamos a estar expuestos al mayor riesgo de contagio por la aerosolización de las partículas. Entonces, en esto es importante, uno, reducir la cantidad de personas que van a estar en este procedimiento. Entonces, lo ideal es que adentro, en la cabina, solo hayan dos, que haya una persona afuera pendiente y la circulante, pues, que debe estar pendiente de pasar todo. Obviamente, pues, que estemos dotados con todo nuestro equipo de protección, pero lo más importante es que cuando ustedes vayan a entrar a intubar a un paciente COVID, ustedes estén seguros y tengan una lista de chequeo. No de que entré y se me olvidó, entonces venga, yo salgo y pido. No, o sea, usted cuando esté allá adentro, usted esté seguro que todo lo que usted necesita lo tenga a la mano. Entre menos contacto con el exterior, pues va a ser mucho mejor. Entonces, pues acá nos dan como una pequeña lista, que el tubo endotraqueal, que los filtros para la BPP, la sonda de succión, el capnógrafo, la máscara de no reinhalación, los medicamentos, las jeringas, la solución salina. O sea, todo eso lo tenemos que tener presente. Entonces, ya a la hora de ingresar, pues el lavado de manos, todo mi equipo de bioseguridad, desde guantes, ojalá fuera doble guante, la bata, las polainas, las gafas, la careta. Antes de entrar al cubículo, verificar que todo mi equipo esté completo, que tenga a mi paciente monitoreado, que tenga todo lo que yo necesito al alcance de la mano. Seleccionar el tubo con balón para evitar pues que esas partículas se propaguen más fácilmente. Alistar el equipo de succión cerrada, ubicar a mi paciente y ojalá todo esto se haga en el menor tiempo posible. De no lograr intubar a mi paciente, pues obviamente recuperarlo nuevamente con ventilación con presión positiva. En ellos está recomendado el uso de balón y debemos inflar este balón antes de ventilar. La capnografía también es importante. Verificar y fijar el tubo, que es algo que se nos olvida. Listo, a veces pasamos el tubo, soltamos y pues el tubo se va a salir. Siempre fijar mi tubo. Los cuidados y lo más importante, los desechos que vamos a tener. Y pues ya para finalizar, pues tener en cuenta que lo más importante es nuestra protección. Nunca nada es exagerado después de que me garantice que yo vaya a estar bien. Y muchas gracias. Bien, Ana Carolina, muy bien. ¿Están oyendo correctamente? Sí, profe, se escucha bien. Excelente revisión, tiempo, una buena soporte bibliográfico. Lo que queda para aportar básicamente es la experiencia, ¿cierto? Porque usted hace una excelente revisión y la quiero felicitar. Muy bien. Gracias, profe. La primera presentación en el servicio de urgencias lo está haciendo. Aquí hay varios elementos porque me imagino, tenemos el R mayor. Sí, señor. Sí, está despierto, ¿no? Está pensando ¿en qué estará pensando? ¿En el paseo ahora? En la vacunación, profe. No, profe, le está escuchando. Ah, bueno. Ay, Anita sale a defenderlo, carajo, Dios mío. Muy bien. A ver, ¿y tenemos internos o no? Sí, profe, también. Ok, bueno, listo. Entonces, aquí hay varias cosas que esta charla a Alejandro le debe haber dado R1, todos los residentes la dan. Unos más, otros menos, pero todos hacen una buena revisión. Y Alejandro la vio, la vio la R2 que nos acompaña, bueno. Y yo creo que este tema, aparentemente, ustedes cuando lo hacen muy bien soportado en la bibliografía, pero una cosa es leerlo, preparar la charla y otra cosa es la vida real. La vida real de enfrentarse al niño con trastorno, obstrucciones o con problemas de manejo de la vía aérea. Porque esto lo da la experiencia y lo da el conocimiento.
poderla saber manejar adecuadamente. Y usted lo dijo, Diana Carolina lo dijo en varias ocasiones, el tema de la edad es fundamental. Y la correlación de esa edad con el desarrollo anatómico. Porque cosas tan básicas y tan elementales como en los niños menores de 6 meses, una obstrucción por secreción nasal, en la fosa nasal lo lleva a una inminencia de falla respiratoria y a una casi intubación para manejar la vía aérea. Y lo que tiene el niño es una obstrucción por secreciones nasales que con suero fisiológico elemental se resuelve. Pero eso lo da la cancha, porque uno llega a ver el paciente y lo ve con una gran dificultad respiratoria, es el lactante menor, y uno se desespera, uno se angustia, y llega alguien y solamente le echa 3, 4 goticas o le inyecta el suero fisiológico y resolvió el problema de la obstrucción. Entonces, el llamado es que esta charla hay que aterrizarla a la vida real y implementarla y hacerla lo más práctico posible cuando uno esté en el campo de trabajo. Lo otro es el posicionamiento, el alineamiento de los ejes, que es clave. Y entonces ustedes dirán, sí, claro, eso es elemental. Alejo va a decir, pues claro, profe, pues eso es lógico. Pero he tenido un niño en la UCI que los pediatras dicen, el paciente hace apneas, el niño está haciendo apneas, un lactante menor, bajo peso, madurez, bueno, una cantidad de problemas neurológicos. Y oh sorpresa que no hay ninguna apnea, sino es obstrucción por inmadurez del cuello, de su tráquea, de toda su vía aérea superior. Que solamente con posicionamiento, tanto el estridor como su dificultad respiratoria se resuelve. Y varios pediatras no lo identificaron y dijeron, no, es que está haciendo apneas. Claro, pues hace apneas después de que el paciente queda obstruido y hace hipoxia, porque la vía aérea está ocluida, y eso es muy frecuente en el neonato, en el lactante menor, en el ex prematuro que va creciendo, que no va a madurar, que no ha madurado lo suficiente. Entonces, tener en cuenta eso. 1, las obstrucciones nasales. 2, el posicionamiento de la tráquea, de la vía aérea, de los ejes, ¿sí? En lo que dijo muy bien Diana Carolina, el oral, el laríngeo, el traqueal. Regáleme la diapositiva antes de consideración anatómica. Hágame el favor del que muestra una grafiquita de la columna vertebral, por favor, Diana Carolina, para mostrarles algo. Rapidito. Eso es finalizando con la parte de la columna donde está el alineamiento de los ejes. No. De la columna vertebral que me está hablando de C3, C4, de donde está la laringe. Es algo clave, importante para los internos y para ustedes. De la apertura glótica y todo eso. Ay, ¿dónde está? Aquí. Presentar. Yo estoy viendo la presentación. ¿Esta, profe? Es que no veo, le estoy viendo su cara, doctora. No, no le aparece. Esa, exactamente. Listo. Entonces, mire, Alejandro, ¿por qué es importante esta gráfica? Cuénteme usted, ¿por qué es importante esta gráfica? ¿Para qué diablo le sirve a interno que de pronto no está tan concentrado esta gráfica? Que la autora la explicó muy bien, pero que yo quiero hacer énfasis en ella. Alejandro. Sí, señor. Que en los niños más pequeños la vía aérea está un poco más superior y, por ejemplo, los movimientos de flexión pasiva de la cabeza va a repercutir en la permeabilidad de las vías aéreas. Y mientras el niño va creciendo, la vía aérea va haciéndose un poco más inferior. Sí. Y cuando yo voy a intubar al paciente, entonces, eso está perfecto, Alejandro. Clave aquí es que esa laringe en estos niños pequeños, prematuros, recién nacido, lactante menor, la laringe está más anterior y superior, ¿sí? Por ende, la obstrucción es muy fácil con la lengua. La autora no me habló mucho de la lengua, pero con problemas de hipoxia, que el piso de la lengua se me va hacia atrás, me obstruye muy rápidamente esa laringe que está tan anterior y superior. Y adicionalmente, ojo, que aquí la clave, doctores, si yo hiperestiendo cuando voy a intubar un paciente,
¿qué va a suceder? Que los cuerpos vertebrales, ese S2, C3, me empujan más esas laringes hacia adelante y me va a obstruir la vía aérea. Entonces, hay una posición casi automática cuando uno va a intubar, que es hacer la extensión de la cabeza, ¿sí? Que es lo que se hace en adultos. En niños no se puede hiperextender, porque si hiperextiendo, los cuerpos vertebrales empujan a la laringe y me van a obstruir completamente la vía aérea y no me la van a dejar ver. Entonces, casi siempre termina entonces el paciente intubado. ¿Por dónde? Intubado por el esófago. ¿Sí? Bueno, y ahora que hablo de eso, cuando lo intubo por el esófago, entonces ahí hay algo que, no sé, a veces tenía yo dificultades con la señal. No sé si la doctora me habló de la confirmación de la intubación. Mucha gente cree que la columna de aire es una forma de confirmación en el tubo, la columna de aire en el tubo orotraqueal es una confirmación de que está intubado el paciente. Craso error. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el paciente intubado por el esófago, haberlo ventilado inicialmente con bolsa máscara, ¿sí? Tener un estómago muy distendido, con mucho aire, y ese aire del estómago regurgita y sale por el esófago, del estómago sale al esófago y sale por el tubo. Entonces, jamás se confíen, doctores, en la columna de aire del tubo. Siempre la forma clave para uno confirmar la intubación es auscultar las dos axilas, las axilas, otro, que el paciente me sostenga frecuencia cardíaca o no me haga bradicardia, y obviamente la saturación. Pero la clave es la simetría y la expansión de la excursión de ambos campos pulmonares y la auscultación pulmonar a nivel de las axilas. Bueno, lo otro es la forma cónica de la laringe. En los niños es muy importante. Mire que en adultos no conocemos que haya en adultos Krupp. Esa vaina de Krupp no existe en adultos, solamente existe en pediatría. Entonces, por esa forma cónica que se va desarrollando en la medida que va creciendo y se va volviendo cilíndrica. Y eso es clave para muchas cosas, esencialmente cuando uno manipula esa vía aérea, el paciente debe estar lo más tranquilo y lo más sedado para que no esté combatiendo con ese tubo que está puesto en la tráquea, y esa presencia de ese tubo en esa tráquea cónica le va a favorecer más el edema y por ende pues va a aparecer la estenosis, el Krupp post-extubación, etcétera, etcétera. Otra recomendación, Alejandro, porque es que usted lo voy a perder pronto. Sí, lo va a perder pronto, entonces usted ya se gradúa de pediatra, entre comillas, pues porque ya superó urgencias. Es el tema de cuando yo vaya a intubar un paciente que tenga dificultad respiratoria, generalmente han estado hipóxicos. Y si han estado hipóxicos, entonces, ¿qué sucede? Que tienen muy poca reserva de oxígeno, metabólica. Entonces, esos pacientes, si yo no estoy completamente seguro, ojo, que yo no estoy completamente seguro que voy a intubar a ese paciente, esos pacientes se deben de intubar únicamente con sedación y con analgesia. Y entonces ahí les comento es que una cosa es lo que veíamos la clase anterior, la charla anterior de Ana Carolina, que usaban succinilcolina, etomidato, una cantidad de cosas que nosotros realmente no utilizamos. Nosotros utilizamos únicamente la benzodiazepina, ¿sí? Como sedante y como hipnótico. Ojo, hipnosis, que al paciente se duerma y se le olvide el procedimiento. Eso es muy importante. Para eso utilizamos la benzodiazepina. Idealmente el midazolam. Pero adicionalmente queremos que no le duela. ¿Y qué es para que no le duela? Idealmente debe ser un opiáceo. Y en este caso el más cardioestable, el más hemodinámicamente estable, que es básicamente el fentanil. En la recomendación, Alejandro, y residentes y doctores, yo no relajo un paciente que haya estado mucho tiempo hipóxico o que yo no esté seguro completamente que vaya a intubar. Y por último, para no cansarlos más, básicamente uno jamás intuba el ego. Jamás se intuba. El ego no se intuba, uno intuba pacientes. Y a veces uno ve residentes encarnizados, ensañados, tratando de intubar a un paciente. No, doctores, el ego no se intuba.
Y por eso la doctora se le pasó en las últimas 3 diapositivas que ella dijo que eran las mejores. No fueron las mejores, todas fueron muy buenas, doctora Diana, todas fueron muy buenas. Pero siempre decir, había una grafiquito ahí que ella no le hizo énfasis y que decía, y siempre después del título es, ya, busque ayuda. El ego no se intuba, ¿sí? Se intuban pacientes. Y si usted intenta intubar su ego, lo que se le está causando a ese paciente es hipoxia cerebral se lo va a cobrar neurológicamente el paciente. Esos eran mis comentarios, doctor, y pues de eso pudiera que a mí me encanta. Y no sé, o sea, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, son bienvenidas. Y si no, pues terminamos la actividad. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, no feliz hay preguntas, mañana. profe. Que me lo vacunen y que Bueno, les vaya muy bien con su buen vacuna. día. Chao, chao. Gracias, doctor.